Muy contentos de poder iniciar esta charla sobre algo que está ardiendo mucho en mi corazón y que creo que es también algo que Dios me ha mandado a comunicar y a hablar, que es el tema adoradores sacerdotales. Y claro que esto de adoradores sacerdotales nace sobre experiencias con Dios, trayecto con Dios, y está enfocado mucho sobre el tema de la alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está buscando adoradores, lo que dice Juan, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque a veces pensamos que el adorador es aquel que toca, aquel que canta, aquel que está con su instrumento, que claro, tiene mucho que ver, porque en la Biblia, a lo largo de este podcast, vamos a ver diferentes, ¿no? Personas que fueron utilizadas para desarrollar esta función. Pero más que llegar, tocar y cantar, que es al punto que quiero llegar, que quede súper claro, ejemplo, ¿no? No solamente se trata de llegar, tocar y cantar, cumplir la función musical. No solamente se trata de llegar, agarro mi guitarra, me conecto, toco, termino de tocar, dejo mi área limpia o dejo todo bien y vámonos, ¿no? No. A eso es a lo que nos lleva adoradores sacerdotales. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra habla que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Y en el tema del reino tiene que ver con la parte de talento, habilidad, capacidad, dones, ¿no? Pero en la parte de sacerdocio tiene que ver con alguien que está comprometido con la visión de Dios de que el fuego no se apague. Y ahí cambia todo el asunto. Yo puedo ser alguien que ministra, alguien que adora y toca, pero sin estar comprometido o echar raíz en el lugar donde Dios nos colocó, ¿no? Un ejemplo, yo puedo ir y, toco, canto, 3 de alabanza, 2 de adoración y cumplo mi función y vámonos. Pero un adorador sacerdotal es alguien que está comprometido con la casa, alguien que está comprometido con la visión de Dios, un sacerdote no solamente ministra la presencia de Dios, está al pendiente, está atento de que en cuanto el fuego se quiera acabar, soy responsable de que el fuego no se apague. Entonces nos lleva a otro nivel, ¿no? Nos lleva a otro nivel diferente de ser un adorador comprometido, responsable, enfocado y que en todo el momento está al pendiente de cómo está el fuego. El sacerdote acomodaba la leña cada mañana, quitaba la ceniza, que tiene que ver con quitar todo aquello que estorba, todo aquello. ¿Por qué? Porque si tengo mucha ceniza, pues el fuego no va a encender. La ceniza estorba aparte era leña cada mañana, nueva leña, que eso tiene que ver con comunión, con relación personal con Dios, y todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de este diálogo, de este tiempo hermoso en comunión, esta charla. Y bueno, es algo que vamos a estar viendo que arde en mi corazón, de escudriñar y entender el carácter del sacerdote. Parte del carácter del sacerdocio es dependencia, humildad, totalmente enfoque, reconocimiento que es por su gracia y su misericordia. Porque la unción, el talento nos destacan, ¿no? La habilidad musical, el cantar bien, el saber tocar un instrumento, ¿no? Tener la habilidad de comunicar X o Y área, porque dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pues hay diferentes funciones. El talento y la unción te destaca, pero el carácter, en este caso el carácter sacerdotal, es lo que hace que no solamente destaquemos por unción,
por ministración, sino permanezcamos con carácter y disciplina. ¿Por qué? Porque el sacerdote se despierta y lo primero que hace es ver cómo está el altar, ¿no? Ver cómo está la leña, ver cómo está el fuego. Entonces ves cómo aquí ya podemos ver una diferencia entre ser un adorador, nada más, ¿no? O sea, cuando hablo de esto no estoy descreditando el título de adorador, ¿no? Porque es lo que está buscando el Señor, sino estamos aprendiendo a ver qué tipo de adorador es el de espíritu y en verdad. En espíritu, ¿verdad? Es aquel que se enfoca en la verdad. Y por eso, ya siendo ya después de esta introducción, que es lo que vamos a estar viendo, ahora sí vamos a ver este tema de adorador en espíritu y en verdad. Claro que cuando hablamos de ser adoradores en espíritu y en verdad, o sea, podemos ir y desglosar esto por muchos lados, ¿no? Pero aquí vamos a hablar sobre tres formas, que son 2 incorrectas y una correcta, de adorar al Señor. O sea, 3 puntos, por así decirlo, ¿no? La primera, y estos puntos son preguntas. Vamos a ver preguntas. Y yo te pregunto a ti, ¿no? O sea, te hago esta pregunta. ¿Se puede adorar en la carne? ¿Tú crees que alguien puede subirse a una plataforma, subirse a tocar un teclado, subirse a predicar? O no nos vayamos solamente a lo que tiene que ver como con público, ¿no? Lavar un baño, lavar un traste, acomodar una silla, dar bienvenida. ¿Se puede hacer en la carne? Sí, ¿verdad? Claro. Pero fíjate qué nos demanda el Señor, que lo hagamos en espíritu. Servimos a Dios en el espíritu. Me encanta porque Romanos 8, del 7 al 8, habla cómo hay algo que, y ahí nos especifica, ¿no? Así como hay algo que agrada a Dios, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues también ahí podemos nosotros, que parte del sacerdocio, parte de alguien que está cautivado por Cristo, aquel que está enamorado del Señor se va a preocupar por agradarle, pero no podemos agradarle sin entender qué es aquellas cosas que le agradan y aquellas cosas que no le agradan. Y esto es una gran responsabilidad, no solamente es para los que predican, interceden, oran, es también una responsabilidad que debemos abrazar todos aquellos que estamos en la alabanza y adoración. Y en cualquier otra área, en cualquier otra debemos abrazar el entender, ocuparnos qué es aquello que a Dios le agrada. Ejemplo, ¿no? Digo, apenas me comprometí, como ahí se supo, pero si yo estoy enamorado de esa persona con la que me comprometí, de Joana, ¿no? Si yo estoy cautivado por ella, ese compromiso me va a llevar a hacer cosas que le agraden y dejar aquellas cosas que le desagradan. Es lo mismo con Dios. Si yo amo a Dios, porque antes de hacer, antes de servir, antes de cantar, antes de tocar un instrumento, antes de siquiera hacer cualquier cosa, antes de hacer tengo que ser alguien que le conoce, que le mira, que le sigue, que entiende su corazón, ¿no? Claro que esto tampoco nos lleva a que no sirvas, si no lo conoces no sirve, no, sírvele, predica, canta, ministra al Señor, pero con la motivación correcta de mirarlo siempre al primero, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta, ¿se puede adorar en la carne? Dice Romanos 8, del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, dice ahí, no pueden agradar a Dios. Así como sin fe no se puede agradar a Dios, tampoco se puede agradar a Dios en la carne. Pero esto lo llevamos a otro nivel. No solamente se trata a lo mejor de un pecado oculto, no solamente de las obras de la carne que están en Gálatas, o sea, no solamente enfocarnos a eso que ya conocemos como creyentes, como congregantes, sino llevarlo también a mi servicio, llevarlo también en la forma de cómo yo atiendo una mesa. Por decir un ejemplo, ¿no? La palabra ministro no es algo, el significado no es algo que digas, wow, ¿no? Luego hace el ministro tal y wow, ¿no? El ministro, ¿no? Wow, y todo, ¿no?
Pero ¿sabes qué significa ser ministro? Significa ser mayordomo, ser mesero, ser servidor. Entonces, siento que a veces es como aquí decimos a lo mejor en México. Digo, es una frase que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero decimos mucho, te subes a un tabique y te mareas, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué onda, no? O sea, de repente podemos convertirnos en alguien que, o sea, sí ministro, sí cantamos, sí servimos, pero hey, acuérdate que somos ministros de adoración. Y un ministro es un servidor, alguien que entiende su papel, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado alguien que, no sé, vayas a un restaurante, no sé si te ha pasado que vas a un lugar y el mesero o el servidor te trata mal? Sí. ¿Te ha pasado que te hace caras o, pues apenas fuimos a un lugar para hacer unas cotizaciones y, oiga, disculpe, ¿cómo está eso? Y te tratan mal, ¿no? O sea, es un servicio, pero con una mala actitud. Claro. ¿Y eso qué causa? ¿Te agrada? No. Pues lo mismo con Dios. Nosotros debemos servir con humildad, con amor, con paciencia, ¿no? Con destreza. O sea, debemos tocar nuestros instrumentos. En el caso de la alabanza y adoración, debemos hacerlo excelente, pero nunca en una actitud de soberbia. Nunca en una actitud de altivez, ¿no? ¿Cómo yo le voy a cantar? Qué hermoso es mi Señor, qué lindo es mi Dios. ¿Cómo yo le voy a cantar al ser más hermoso? Porque en Cristo podemos, un dato ahí que hermoso, en Cristo encontramos al amo perfecto, al Señor perfecto, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero a la vez Cristo es eso, pero también es el ser más humilde que ha pisado esta tierra. También es el ser la persona más amable, más amorosa, más paciente. No solo es el amo perfecto, es el siervo perfecto. No solamente es el Rey de reyes y Señor de señores, también es alguien que vino a esta tierra, tomó forma de siervo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino nos demostró en humildad y amor el servicio. Eso es adoración. Eso es sacerdocio, eso es carácter, no solamente es unción, porque Cristo se movía en milagros, prodigios, sanidades, sino también se movía en la humildad, en el cariño, ¿no? En cómo trataba a la gente que pecaba diferente a nosotros. Él nos señaló, Él abrazó. Y todo es importante, claro que sí es importante, porque como discípulo de Cristo debo estar atento a lo que Él hizo y cómo Él se comportó. ¿De qué manera Él adoró? ¿No? Bueno, otra pregunta, ¿no? Ya vimos que sí se puede servir en la carne, sí, de malas. Otro ejemplo de adorar en la carne. Ha pasado que de repente alguien sube enojado, ¿no? Sube y, ahorita me las van a pagar y esto, ¿no? O sea, de hecho el apóstol Pablo dice algo bien interesante, digo, a lo mejor tiene cierta relación, pero dice que antes que hagamos la Santa Cena, arreglemos nuestras situaciones antes de, y esto podemos entender también que es importante aplicarlo en todos los sentidos. Antes de predicar, antes de tocar, mirar un poquito hacia nosotros y decir, hey, si tengo una bronca, Señor, si tengo un área, o no si tengo, porque tenemos áreas que debemos resolver, pues las pongo ahí, Señor. Perdóname mis pecados, perdona mis ofensas, Padre, perdono y quiero subir limpio. Me acuerdo una vez, fíjate lo que me estoy acordando, una vez, un domingo antes de ministrar, este domingo, haz de cuenta que tuve una situación con un compañero, porque vivo en la iglesia, ya estoy aquí, ya casi para 3 años y medio viviendo en la iglesia, pues hay de todo, ¿no? Entonces, viviendo con mi roomie, pues tuvimos un conflicto que no se da, ¿no? O sea, ya sabes que con los que vives o con los que habitas es donde más roces hay. Entonces ahí, pero me tocaba dirigir y que nos agarramos, ¿no? Y yo estaba ahí y de repente le digo, bueno, el Señor me confronta y ¿cómo me vas a adorar si no amas a tu prójimo? Sí, claro. O sea, ¿cómo vas a poder cantar al que está sentado en el trono odiando al que está sentado a tu lado? Sí. Y ves cómo ahí es Dios tratando en el corazón. Y ahí tenemos 2 opciones, o endurecemos nuestro corazón y hacemos que, suena chistoso que la Virgen nos habla, o
Sí, cierto, Señor, soy un orgulloso. Sí, cierto, Señor, aún me falta demasiado, perdóname, no quiero ministrar así. Es importante porque se adora en el Espíritu. Y la adoración tiene que ver con absolutamente todo. No solamente tocar y cantar, en cómo obedecemos la voz de Dios, en cómo amamos a nuestro prójimo. Eso es adoración. En cómo yo doy la otra mejilla, en cómo cómo Dios me da la capacidad de perdonar, porque Él me perdonó primero, ¿no? Otra pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Se puede adorar en el alma? ¿Se puede adorar almáticamente? ¿Cómo ves? Pues sí. Y de hecho aquí hay algo bien alarmante. Hace rato tocamos la carne, pero el alma, recordando que Dios nos manda a adorar en espíritu, ¿no? El alma. Dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quieres, a lo mejor punto y aparte, pero quieres asociarte con una persona correcta? En un negocio, en una relación, en una amistad cercana, relaciónate con alguien que no sea almático. Porque el almático vive de emociones, es como las ondas del mar, un día está bien, un día está mal, y ojo, no estamos hablando de desechar a las personas, no estamos hablando de ser elitistas, no, estamos hablando de personas cercanas, personas con las que vas a trabajar, personas con las que es como un matrimonio. Yo no me voy a casar con una persona almática, emocional, que un día sí y un día no. No, voy a trabajar con alguien que Dios ya templó, que Dios ya trabajó, y que no significa que no, estamos en procesos diferentes. Pero el almático, una persona almática es las personas que más problemas te dan muchas veces. Y en la alabanza yo te puedo decir que, el almatismo en la adoración es bien difícil trabajar con personas así. ¿Por qué? Porque nos guiamos, voy a decir nos guiamos porque me incluyo, en algún momento he sido almático. Nos guiamos por emociones cuando no debería ser así. Dios no nos mandó a impresionar, Dios nos mandó a permanecer. El almático, quien ministra por sus sentimientos, un día se siente bien capaz y te impresiona con su manera de tocar, pero quien sirve en el Espíritu no necesita impresionar al ojo, porque sabe que su público es uno, que es Cristo. Ejemplo, estamos justo ahorita en Casa de Oración. Casa de Oración, para los que no saben, es un lugar que se estableció, y el resumen de Casa de Oración, todos los días del año, 365 días del año, de 7 a 9, adoramos e intercedemos. ¿Ok? Ya vamos para 3 años. Ahora, de esos 3 años de Casa de Oración me han tocado algunos días, por no decir varios. ¿Tú crees que no en alguno de esos días no he tenido ganas de adorar? Sí. ¿Tú no crees que en algunos de esos días no he sentido que no soy apto para adorar? ¿Tú crees que en algunos de esos días no quizás he pecado? ¿O no quizás no he agradado a Dios en mi forma de ser? ¡Wow! Pues ahí nos lleva a que adorar se convierte en una decisión de carácter, no en una emoción pasajera. No adoro porque me siento bien. No adoro porque esté del todo bien. No adoro porque sea apto, porque nadie es apto, ¿no? Porque de repente entra el legalismo y si haces esto, adoras. Y no se trata, la adoración es siempre. No estoy adorando en base a mi emoción. Estoy adorando en base a que soy un sacerdote comprometido. ¿No? Muchas veces no vamos a estar del todo bien. Muchas veces quizás tengamos conflictos y problemas con nuestro prójimo. Muchas veces podamos tener diferencias o quizás, ¿no? También puede ir en el caso, ¿no? Que hay emociones fuertes cuando parte un familiar muere, o a lo mejor recibiste una mala noticia, o a lo mejor estás triste, ¿no? Porque no todo tiene que ser malo. Y esto me recuerda que muchas veces nuestra mejor adoración va a ser en nuestro peor momento. David decía que no quería darle a Dios algo que no le cueste. Y a veces cuando no estamos del todo bien, nos cuesta adorar. Pero es ahí donde más debemos adorar. Entre más adoro, independientemente de mi sentimiento, emoción,
más demuestro el carácter de Cristo. Porque Cristo en su peor momento, en el Getsemaní, le dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero si no, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Estoy dispuesto a adorar por encima de la presión que estoy viviendo, por encima de la angustia que estoy viviendo, por encima. Y eso es bien importante entender, ¿verdad? Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¡Wow! A mí me encanta porque el salmista le da una orden a su alma. El salmista le dice, alma, adora a tu Dios. Cuando nos sintamos a adorar, alma, con todo respeto, tú no gobiernas, tú no mandas. Hoy no me siento bien, estoy triste. Pues aunque estés triste, vamos a adorar a nuestro Dios. Acabo de perder un familiar, voy a adorar a un Señor. Me acabo de pelear, estoy enojado, perdóname Señor. Voy a tratar en las fuerzas de Dios en mí, tratar de calmarme, pero eso no va a impedir que yo adore a mi Rey. ¡Wow! Es darle lugar a Dios y no darle lugar al diablo. Porque quien se guía por emociones, aparte de ser inconstante, es una presa fácil para darle lugar al diablo. ¿Verdad? Sí, totalmente. Bueno, vamos al último punto. Entonces, ¿se puede adorar en el Espíritu? Pues sí. Y es la forma en que Dios nos manda a adorar. Y que los adoradores que está buscando son en el Espíritu. Y en verdad. Y bueno, aquí, pues en estos, pues los momentos que he tenido con Dios, muy bonitos, muy lindos, Él me ha dejado como una enseñanza que espero poder transmitirla. Pero bueno, la verdad, ¿quién es? Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, ¿no? Entonces, podríamos decir que para adorar en verdad, o sea, en espíritu sí lo vamos a tocar, pero para adorar en el espíritu, primero tenemos que tener un encuentro con la verdad. O sea, yo no puedo adorar en el espíritu sin antes encontrarme con la verdad que es Cristo. ¡Wow! Está bueno. Es vivir en justicia, es vivir una vida recta, podemos inclinarnos, pero vivir una vida que no es recta delante de Dios. Yo puedo hacer muchos actos públicos, yo puedo arrodillarme, yo puedo llorar, yo puedo, pues ir apenas, ¿no? Reflexionando, eso está bueno. Si después de una noche de adoración, si después de un domingo de iglesia, si después de X o Y encuentro con Dios, seminarios, si después de un congreso, si después X o Y situación, si después de esto salgo y sigo tratando mal a mi prójimo, sigo con esas cosas en mi alma, sigo con esas cosas en mi carne, no fui a contemplar a Cristo, no tuve un encuentro con la verdad, fui a un karaoke cristiano, fui a una situación almática, ¿no? Que no estoy diciendo que la emoción no es mala, es buena, Dios nos la dio. En 1 Tesalonicenses 5:23 me parece, dice que Él nos constituyó espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y que nos permanezcamos irreprensibles para su venida. El cuerpo es bueno, el alma es buena, el espíritu es bueno, simplemente es entender, canalizar todo ese ser en Cristo, ¿no? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Nos da a entender que no es solamente lo que está aquí, sino en el reino de los cielos, en el Espíritu, hay una eternidad con Dios, hay principios eternos, poner la mirada en Cristo, no en el cielo, no en la tierra. Amén. Bueno, ¿cómo adorar en espíritu y en verdad? Juan 4:23-24, hay algo que ahí, como que ahí es donde encontramos perlas, o yo encontré perlas preciosas que yo sé que no soy, o sea, no es nada mío, si yo sé que esto ya está escrito, o sea, esto ya está, pero bueno, en mi comunión con Dios lo entendí un poquito y me falta entenderlo, pero dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno,
Vamos a ir a una parte de la Escritura. Fíjense, aquí está Juan 16, del 4 en adelante. Juan 16, ahí encontramos que dice, vamos a la parte donde dice, igual ahí lo vamos a poner en las letras, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está, nos está dando un dato curioso. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Él los guiará a toda verdad. Funciones del Espíritu Santo: guiarnos, encaminarnos, porque no hablará por su propia cuenta, que hay una clave bien importante. No hablará, el Espíritu Santo no habla por hablar, o no es que de la nada te va a dar un código secreto, de repente te va a hablar a la mente o sea, haciendo el paréntesis, no estoy hablando del don profético, porque sabemos que el don profético hace de esa manera. Estoy hablando de la adoración en espíritu y en verdad, ¿ok? Sino que hablará todo lo que oyere, dice, y os hará saber las cosas que han de venir. Y aquí de repente cambia y habla en primera persona. ¿Quién está hablando en primera persona? Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Es como, yo me imagino que de repente cuando Cristo habla que Él es el pan de vida, o sea, tomará de lo mío, como que partirá el pan. ¿Sí me entiendes? Ahí como, tomará de lo mío, os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Ok, aquí ya vemos un principio. Vemos al Espíritu y vemos a la verdad. La verdad es Cristo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ok, ¿cómo soy capaz de adorar en espíritu y en verdad? Teniendo un encuentro con la verdad. La verdad es Cristo, Él es el Verbo. A medida que yo contemple al Señor, a medida que yo ponga mis ojos, mis oídos en Cristo y esté atento a los detalles en Él, es la misma medida en la que seré capaz de adorar en el Espíritu. No sé, a mí me pasa mucho que cuando canto, por un ejemplo, adorar en espíritu en verdad tiene que ver cuando se acaban las canciones, se acaban los covers y empieza a hablar lo que hay dentro de uno. Porque a veces pensamos que adorar también es cantar covers, ¿no? Canto esta, y suena feo, pero a veces basamos nuestra adoración en lo que cantan los demás. Pensamos que ser adorador es sacar el solo de tal, la canción de tal, y tiene que ver, pero no es la esencia. O sea, no es al punto que queremos llegar. No es malo, o sea, quiero recalcar, no es malo, es bueno, pero no es al punto que queremos llegar. Queremos llegar a que de nuestro pozo de intimidad, de cavar un pozo de intimidad, de tener encuentros con Dios, empecemos a cantar aquello que hemos conocido de Cristo, y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria. Un ejemplo, un día estaba en casa de oración y cerré mis ojos, y empecé a cantar, quiero estar recostado en tu pecho, porque me recordó cuando Juan se recostó en el pecho del maestro, ¿no? Eso me recordó y de repente yo me vi siendo Juan y empecé a cantar, quiero estar recostado en tu pecho, quiero estar tan cerca que escuche los latidos de tu corazón. Quiero ser tan cerca, y de repente cerrando mis ojos y tocando y cantando, como que miré arriba y vi a Cristo acariciándome el cabello. O sea, fue una escena que empecé a cantar, pero el Espíritu Santo, como una película, ¿no? Que fue una película, pero yo cantando algo que ya leí, porque leí la parte donde dice, y uno de ellos se recostó en su pecho, ¿no? Se recostó, estaba cerca de él. O sea, ser adorador en espíritu en verdad es de repente cantar la palabra de Dios. Cantar aquellos encuentros que tú te has tenido con Él. Cantar de sus ojos como de fuego. Cuando tú te encuentras con la palabra de Dios y la palabra de Dios penetra a lo profundo de nuestro ser, brota adoración de intimidad, brota adoración, produces algo que fue tuyo con Dios. Por decir, cuando tantas canciones que se han hecho de esta mujer que derramó el perfume, pero léelo, contempla esa escritura y ahora vete tú como si fueras esa mujer. Señor, ahora yo soy ese adorador en espíritu y en verdad. Señor, yo me quiebro delante de ti, y empieza a brotar un cántico nuevo, un cántico inspirado por el Espíritu Santo, un cántico en el cual Cristo es el centro. Adorar en espíritu en verdad no se trata de mis peticiones, no se trata de mí, se trata de Él.
no vine a hablar de mí, vine a hablar de Él. Y que ese momento se transforme en un momento tan lindo que le saque sonrisas al Señor. Claro, este tema es extenso, pero no se puede adorar en espíritu sin antes consultar a la verdad. La verdad es el fundamento y el espíritu es la revelación. Muchas veces leemos o sacamos una canción, o no sé, para sacarla, para conocerla, para informarnos, ¿no? Y alguien puede, pues hay una frase que en algún momento escuché, no sé quién es, pero ahí lo ponen, pues, me aprendo las frases, pero luego no los autores, pero son frases que traspasan el alma, no el corazón. Uno enseña lo que sabe, pero imparte lo que es. Ahí vamos a poner de quién es esa frase. Es una frase que cuando la escuché dije, wow, es lo mismo en la adoración. Tú puedes cantar un cover, una canción de alguien más, pero en cuanto se acabe ese cover y se acabe esa canción, va a brotar lo que eres, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu. Y si no hemos tenido encuentros con Dios, solamente vamos a cantar covers. Si no tenemos que cantarle de tu propio pozo de intimidad, vamos a solamente cantarle del pozo de los demás. Y eso, pues, sí es adoración, pero ¿a dónde llevamos a la gente? El adorador, esto es muy importante, el adorador es aquel que conoce el camino a la habitación donde se encuentra el Padre en la intimidad. Imaginemos una casa. En esa casa hay sala, hay cocina, hay una sala donde están todos, pero hay un cuarto donde no todos entran. No entran las visitas, entran solamente, hay un cuarto de los papás, ¿no? O de los esposos, donde solamente entran dos. Yo no puedo llevar a la iglesia a ningún lado que yo no conozca. Como ministro de adoración, debo de llevar a la gente a esa habitación secreta, a esa habitación donde sé que está Dios. Pero si yo antes, en lo secreto, en lo oculto, sin que nadie me vea, no he pasado por esa habitación, no voy a poder guiar a un pueblo a ese lugar. Y una vez, esto es impresionante, esto es súper importante. El que dirige, el director de alabanza, lleva al pueblo, los guía, los pasa por la cocina, por decir algo, ¿no? Los pasa por la cocina, los pasa por la sala, pero una vez que llegan a ese cuarto de intimidad, ¿qué debe hacer el ministro de adoración? Salirse, porque van a tener intimidad con Dios. Ni modo de estar ahí, ¿no? Y alza tus manos y esto, ya están con Dios, ya cállate, ¿no? Ya no seamos estorbo. Si ya se encontraron con Cristo, es tiempo de Cristo con ellos. Es momento de bajarle a la voz, bajarle a la batería, bajarle a la guitarra y tocar de tal manera que podamos ser un soporte de la intimidad. Que ellos, en otra frase que en algún momento escuché, que ministremos de tal manera que no se dé cuenta la gente y la iglesia quién está cantando y quién está tocando. Eso está impresionante, que toquemos y ministremos de tal manera que solamente puedan escuchar a Cristo. No mi guitarra, no mi batería, no mi voz, sino a Cristo. Llegar a ese nivel sería algo hermoso, pero se puede, porque lo hemos vivido. Entonces, una vez que los llevamos a Él, nos apartamos para que sea Él el que tome la dirección, el ambiente y haga lo que tenga que hacer. Ser adorador en espíritu y en verdad tiene que ver, conozco el camino, los llevo a Él, porque tampoco, no quiero decir, no somos mediadores, no. Cristo es el mediador. Sí. Pero como conocemos dónde está Él, hacia allá nos dirigimos. Pues listo. Bueno, pues ya es tiempo. Y bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron, a los que están viendo. Esta fue una charla hermosa. Te invitamos en abril, vamos a iniciar
este curso ya más detalladamente, más desglosadamente. En abril iniciamos, así que vamos a poner ahí datos. Escríbeme, mándame un mensaje si quieres inscribirte a este curso. Eres bienvenido. Y también si tienes un grupo de alabanza, eres pastor, eres líder y o tus hijos tocan, tienes un grupo de alabanza, es bueno este curso porque Dios nos ha procesado, Dios nos ha quebrantado, Dios nos ha hecho pasar por esos procesos para entender muchas cosas, que es importante que todo aquel que ministra pues sepa. Nos va a ayudar a facilitar el camino y también a establecer principios importantes. Todo esto es para la gloria de Dios y para edificación. Y bueno, pues estamos para servirte y nos vemos en el siguiente. Bendiciones.